sigue respecto a esta presentación de una tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo. En términos constitucionales, ¿qué peso tiene? ¿Qué valor tiene esta presentación de esta tercera moción? ¿Tienen los votos? ¿No tienen los votos? Conversemos con un constitucionalista, con el doctor Luis Pastor, para que nos pueda ayudar a entender estos y otros aspectos de la coyuntura que están ligados íntimamente a lo constitucional. Doctor Pastor, siempre es un gusto conversar con usted. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. A su servicio. En general, el conjunto de constitucionalistas con los que hemos conversado y los que he podido leer señalan su desacuerdo con la decisión del gobierno de considerar la confianza rechazada de plano como una primera confianza negada. ¿Tiene usted la misma opinión? Comparto plenamente esa opinión. Ya en una ocasión creo que dialogamos. ¿Por qué razón? Porque esa es la esencia del sistema republicano. Otorgarle a un presidente de la República la facultad de cerrar un Congreso para que imponga una ley o una reforma, significa entrar a una situación de monarquía, un gobierno absolutista. Es la esencia. Y creo, me da la impresión por las noticias que te acabo de escuchar hace un momento, que ya lo están entendiendo, ya lo estarían entendiendo, tal vez, algunos nuevos ministros, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, no va a haber una segunda cuestión de confianza. O sea, ¿por qué se adelantan a decir no va a haber una segunda cuestión de confianza? Porque justamente entiendo que ya han comprendido que este no es un tema de naturaleza política, este es un tema de naturaleza eminentemente jurídico. ¿Por qué razón? Porque si seguimos en ese plan, vamos a llegar a una situación en la cual ya no va a haber retorno. Ya no habría retorno. Entonces ahí se empezaría a patear el tablero y ahí entraríamos a una situación mucho peor o estaríamos regresando a una especie de un militarismo civil, ¿cierto? En la cual se estaría imponiendo, no les quedaría otra alternativa al que está en el Ejecutivo o al que está en el Legislativo a una lucha fratricida por llegar a un acuerdo con las Fuerzas Armadas. Esa es la gravedad, ¿ok? Pero tengo la impresión de que estamos entrando a una etapa de un debate positivo, porque inclusive los dos sectores del oficialismo han votado a favor de que se pronuncie el Tribunal Constitucional, ¿cierto? Con respecto al tema de si fue una bala de plata esa decisión, no votación, porque el Congreso no decidió. No, sí, claro. Esa calificación. ¿Esa calificación es calificación o es un rechazo a la cuestión de confianza? Correcto. Entonces, ahí estaríamos entrando a una situación, creo, positiva, inclusive. ¿Por qué razón? Porque ya no los 2/3, que son 87, sino ya estaría llegando a 100 personas, 100 congresistas, que están poniendo por delante el tema legal, el tema jurídico, a un mero asunto de correlación de fuerzas. Me parece interesante. Personalmente, considero que estamos entrando a un debate, ¿por qué no decirlo?, a una confrontación también, en la cual se está perfeccionando, no nos damos cuenta muchos, ¿cierto? Se está perfeccionando el proceso de la misma vacante, el proceso de la cuestión de confianza, el proceso de las reformas constitucionales. ¿Por qué razón? Porque tenemos, por ejemplo, dos leyes de desarrollo constitucional que han sido ratificadas por el Tribunal Constitucional. No obstante ello, el Poder Ejecutivo válidamente ha planteado su derogatoria, pero le adicionó la cuestión de confianza. Bueno, pues, esto está yendo al Tribunal Constitucional. Así es. Como una especial y con una medida cautelar. Ahora, y eso va a entrar ese debate jurídico que va a profundizar y va a fortalecer las instituciones jurídicas constitucionales. Ahora, doctor Pastor, lo quiero llevar al siguiente escenario. El Congreso de la República rechazó de plano la segunda cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo. Días después, en sesión del Consejo de Ministros, se firma un acta donde se establece que ellos entienden que la confianza ha sido negada. Es posible que a Betsy Chávez no le den la confianza, con lo que el gobierno entendería
que son 2 las confianzas negadas y por tanto sentirá que tiene la puerta abierta para el cierre del Congreso. Pero en concreto, todos sabemos que la confianza nunca fue negada, solo se rechazó de plano, no fue ni siquiera aceptada en términos de trámite. Pregunta, en ese contexto, si Pedro Castillo cierra el Congreso, ¿estamos ante un golpe de Estado? Técnicamente estamos ante un gobierno de facto, un golpe de Estado, que obviamente, porque allí se está pateando como tal el tablero. Y ya no es la situación de hace 2 años atrás, cuando estaba el presidente Vizcarra, ¿no? ¿Cierto? Cuando lo vacaron a él. Claro. Primero cuando él cerró el Congreso y luego cuando el Congreso lo vacó a él. Ahora no está en la misma situación. ¿Por qué razón? Porque, bueno, iba a hablar del tema de la vacancia, pero independientemente de ello, con respecto al tema propiamente dicho, de que si el presidente, bueno, patea el tablero, simplemente cierra el Congreso, definitivamente estaríamos en una situación de golpe de Estado premeditado. Yo considero que hasta el día de hoy ese acuerdo del Consejo de Ministros del día domingo debe declararse, lo que debería hacer el gobierno es declarar la nulidad de esa decisión total. Corregir términos de esa posición. Eso ayuda, eso sería una rectificación. Sí, señor. ¿Cierto? Es una, porque toda autoridad puede declarar nula su propia decisión. Correcto. Puede corregir, inclusive, ¿cierto? Y tal vez lo van a hacer, entiendo, en la eventualidad que se emita la medida cautelar de la medida cautelar o la resolución de la demanda contingencial. Aquí la pelota también está en el Tribunal Constitucional. Sí, claro. No necesariamente tiene que demorarse 60 días para tomar una decisión en cuanto a la demanda competencial, ¿cierto? Porque acá estamos, como dice, jugando los descuentos. Cada día cuenta, ¿no? Por esa razón es que ahora han presentado también la solicitud de vacancia, ¿no? De acuerdo. Sobre la vacancia, que hay aquí otra discusión no resuelta, que es la figura de la incapacidad moral para gobernar del 117, si calza con un presidente que tiene investigaciones por corrupción. Ahí la pregunta, ¿es el 117 un artículo constitucional pensado para que nos podamos sacar de encima a presuntos jefes de Estado metidos en actos de corrupción? Claro, ahí habría que manejar bien el término presunto, pero yo les voy a explicar de una manera muy sencilla. Por favor. La incapacidad moral. Hay hechos que se cometen que atentan contra la moral, pero no son delitos. O puede que sean delitos o puede que no sean delitos, ¿cierto? Son actos reprochables, pero no son sancionables como delitos. Claro. Entonces, siendo luego de la década del 90, ¿cierto? Porque han aumentado y se han consolidado los derechos ciudadanos. Eso sucede también en las municipalidades. En las municipalidades, te comento que yo he sido abogado, un aproximado de 12 alcaldes en Lima, que han sido vacados, ¿cierto? Pero es un proceso jurídico, es un proceso institucional, pero que no sanciona los delitos. Quien sanciona el delito es el Poder Judicial. Un hecho puede ser reprochable moralmente, pero no necesariamente sancionado como un delito. Lo que pasa es que las infracciones van de menos a más, claro, de más leve a más grave, ¿cierto? Entonces, en este caso, la pregunta es, pero tiene que acreditarse, no puede ser presunción. Entonces, por ejemplo, he leído las 100 hojas de la solicitud de vacancia. Uno de los argumentos es que han pasado cerca de 70 y tantos ministros procesados, todavía no detenidos, prófugos, etcétera. O sea, se ha violentado el principio meritocrático, la esencia de un Estado republicano, del servicio público, porque obviamente el Estado administra en base a la riqueza nacional, pero también a los tributos. Y siempre el sistema meritocrático es que tienen que estar los mejores y no los peores. Correcto. Ahí nomás ya tendríamos un elemento de naturaleza moral. Él tiene el poder para designar a quien quiere
No. Una cosa es tener el poder de decidir, de designar, pero eso se llama discrecionalidad. Pero eso no significa que yo voy a poner a cualquier persona. Hay prerequisitos, no solamente para ministros, para cualquier funcionario público hay prerequisitos que tienen que cumplir, que lo decreta servir, está en los respectivos ROFs de todas las municipalidades, gobiernos regionales y gobierno nacional. Y eso, el primero que tiene que justamente cautelarlo es el titular, alcalde, gobernador, presidente de la República. Ahora, doctor Pastor, pero fíjese los argumentos que están incorporados en la solicitud o en el pedido de vacancia. Fíjese, primero, por haber desmantelado el Estado a través de la designación de altos funcionarios. Segundo, tener investigaciones fiscales. Y el tercer argumento, manifestaciones directas de inmoralidad como el plagio académico. ¿Le parece que alguno de estos tres argumentos calza con el 117? Mira, el tema, Carlos, es que tú has hecho una síntesis, pero esa síntesis de tres aspectos está expresado en casos puntuales y concretos, que los contabilizados son más de 100, están entre 100 a 120, porque recién lo he leído el día de hoy, ¿no? Entonces, en la vacancia no se puede generalizar, y ojo, se tiene que debidamente acreditar. Así es. Hay un lenguaje que obviamente yo no estoy de acuerdo. Hay un lenguaje que están utilizando en la solicitud de vacancia. Por ejemplo, desmantelar el Estado. Desmantelar. O sea, ¿qué significa desmantelar? O sea, así es. Yo diría otra cosa. Yo utilizaría otro lenguaje. Diría, se ha violentado el sistema meritocrático y eso está generando un daño específico que lo ha cuantificado inclusive la Contraloría General de la República, no, bueno, pero no digamos de toda la gestión de Pedro Castillo, sino del periodo anterior y los 6 meses que gobernó en el año 2021. Hay una cuantificación, ¿cierto? Entonces, hay un lenguaje obviamente que no es el más apropiado y por lo cual en el debate en sí, porque ojo, es un debate jurídico, acá no se trata de un tema solamente de correlación, sino que los hechos que se están manifestando se configuran como incapacidad moral permanente. Ese es el tema, ¿cierto? Entonces habría que ver caso por caso y lo podemos hacer, ¿cierto? Solo que nos va a tomar un poquito más de tiempo. Correcto. Ahora, la Constitución del 93 permite que un presidente de la República sea suspendido del cargo. ¿En qué casos? Porque hay otra línea que trabaja el Congreso, que ya no es la vacancia, sino es la suspensión. El congresista Esdras Medina propone una suspensión de 12 meses del presidente de la República. ¿Puede ser suspendido el presidente? No puede ser suspendido, y menos por la causal mencionada por el congresista. Aquí justamente, así como, digamos, desde el Ejecutivo se genera esta situación de zozobra, digamos, pero que ya no solamente zozobra, ¿no? Porque ya hay un acta, como la que han levantado el día domingo. De igual manera, esta iniciativa, ¿no? Suspensión por incapacidad temporal. O sea, ya no hay capacidad permanente, moral permanente, sino por etapas. O sea, fue inmoral durante un mes y dejó de ser inmoral. Claro, absurdo. O sea, definitivamente es absurdo y entiendo que eso no creo que prospere, y así como mis colegas se han pronunciado por la constitucionalidad, por ejemplo, ¿no? O por la constitucionalidad de las leyes que han sido cuestionadas, o que también coincidimos con caracterizar como un acto de absolutismo, ¿no? El imponer una cuestión de confianza. Yo considero que la unanimidad va también cuestionar esta iniciativa legal de congresista, que no tiene, digamos, no solamente no tiene fortaleza jurídica, sino inclusive es descabellado. Correcto. No tiene razonabilidad. Las normas tienen que tener una razonabilidad, las decisiones jurídicas tienen que tenerla, porque si no sería un acto de naturaleza arbitrario, tal vez para generarle miedo a el nuevo gabinete, ¿no? ¿Cierto? Pero yo creo que en esta situación, la que estamos el día de hoy, creo que el debate debe centrarse
¿no? En el tema de la cuestión de confianza, hasta dónde puede llegar la cuestión de confianza. Correcto. Debe centrarse en el tema también, ¿por qué no?, de la vacancia, ¿no? ¿Cierto? No lo veamos, yo sabes una cosa, Carlos, yo observo que se está, digamos, por ejemplo, se señala que la vacancia es un tema político, o sea, es un tema político, partidario, y por lo tanto el Congreso solo quiere sacarlo al presidente de la República. No necesariamente tenemos que ver el tema así, porque la vacancia es un derecho ciudadano, es un acto constitucional, ¿cierto? Y entonces, por esa razón, yo observo de que muchos congresistas, en lugar de polarizar el debate, lo que está pasando, están tomando posición, o sea, están analizando las causales planteadas en un ámbito más amplio, bien. Porque ya no son hechos que están dentro de una coyuntura adicional que lo está viendo tanto el Tribunal. Nos gana el tiempo. Nos ha ganado el tiempo, doctor Pastor. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos ayudado a entender desde su perspectiva la situación que estamos atravesando en términos constitucionales. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Buenas noches. El doctor Luis Pastor, constitucionalista, ha estado con nosotros en el programa analizando los temas de la vacancia y la cuestión de confianza. Debo señalarles que al inicio del programa mencionamos el tema de la ley de presupuesto y mostramos nuestra sorpresa ante la posibilidad que el Congreso hubiese aprobado esa norma de la ley de presupuesto con los nueve intentos del Congreso de penetrar el presupuesto y hacer uso del fondo de contingencia por 1.146 millones de soles, incluso con